Estamos haciendo un juego para móviles con Álvaro 845 que a lo mejor te suena por ser uno de los creadores más grandes de los juegos de Supercell, como Clash Royale, Clash of Clans o All Stars. Y quiero contarte mi experiencia como marketing manager y productor del juego. Dentro de poco haré 3 años en Hello Monster, que es el estudio de videojuegos cofundado con Álvaro 845, y quiero contarte cómo es la experiencia por dentro por si tienes curiosidad por cómo funciona un estudio de videojuegos, o si quieres montar el tuyo propio o quieres trabajar en uno. Yo llevo prácticamente desde que se inició el proyecto. De hecho, ahí por esa época todavía éramos Chili Cheese Games y Meta Worlds, y la idea de Wonder Wars como primer videojuego todavía estaba en el horno. Yo entré en febrero de 2022 cuando me contactó Vicen, que es el CEO de Hello Monster, y que también había sido mi socio unos años antes cuando cofundamos una agencia de marketing especializada en esports y gaming. Y él me contactó sobre todo para echar un cable en la parte de marketing y comunicación, que es lo que yo había estado haciendo siempre. La verdad es que era un reto bastante grande porque, como he dicho, estaba todo por construir y la verdad es algo que mola mucho y a mí me encanta, pero a la vez teníamos que definir un poco qué queríamos o qué podíamos comunicar. La idea principal desde un inicio era empezar a crear una comunidad en torno al estudio de videojuegos y más adelante el videojuego, para que mientras estuviera en desarrollo el videojuego fuera creciendo esa comunidad y a la hora de lanzarlo no empezáramos de cero. Obviamente, contando con la ayuda de Álvaro, que con cualquiera de sus vídeos nos traía muchos jugadores, no íbamos a empezar de cero. Pero sí que es verdad que al final el juego que acabamos haciendo, que era Wonder Wars, sí era llamativo para su audiencia a nivel visual, porque era un poco lo que ya venían viendo, pero a nivel de gameplay, a nivel del juego, sí que en ese momento había un juego de Supercell que era Clash Mini, que podía ser un poco similar a nivel de menús, porque a nivel de gameplay no era para nada, y claro, con su audiencia nos asegurábamos de que iban a por lo menos probar el juego, pero luego no era quizás lo que esperaban, y sí que es verdad que muchos se acababan quedando, pero otros quizás buscaban un juego un poquito más dinámico, ya que Wonder Wars es un juego un poco más estratégico, en el que tienes que pensar un poco más, no como los juegos de Supercell, que quizás, obviamente no estoy diciendo que no tengas que pensar en los de Supercell, pero tienes como más oportunidades, ¿no? Por ejemplo, yo pienso en Clash Royale, que mucha gente cuando lo ve dice, oh, esto es un Clash Royale. Pues en Clash Royale tú las tropas o los personajes los puedes usar varias veces durante la partida, mientras que en nuestro juego, si lo pierdes, ya no puedes usarlo en esa partida. Por lo tanto, es ahí a donde voy, a que no es tan dinámico de tener que soltar cosas rápido, sino que es un poco más de, en los 15 segundos que te damos para pensar, pensarlo mejor, porque si no, puede que en un turno hayas echado a perder la partida. Así que bueno, podíamos contar con la audiencia de Álvaro, pero tampoco podíamos ir al 100% con ella, porque había gente que sí se iba a quedar en el juego y otras tantos que pues no era para ellos. Luego, otro de los retos que tuvimos a nivel de comunicación era un poco definir o decidir qué queríamos mostrar y qué no, porque sí que es verdad que bueno, al estar todo en desarrollo, pues queríamos ir mostrando un poco de ese work in progress, ¿no? Pero el problema es que tampoco queríamos mostrar demasiado, es decir, un poco de los personajes, un poco del mapa, para que la gente se hiciera un poco sus ideas, pero no queríamos desvelar todo, porque si no perdías ahí un poco ese hype que podía traer el lanzamiento del juego, o aunque sea la primera versión de alfa o beta, en el que la gente, si ya sabía todo, pues obviamente iba a faltarles algo. Y además, como estaba en desarrollo, todavía estábamos decidiendo y testeando qué queríamos meter de inicio, qué no, qué tenía sentido y qué no. Claro, tampoco queríamos como mostrar muchas cosas que luego quizás en el futuro nunca llegaran, y la audiencia en videojuegos al final es un poco así. Si les muestras una cosa que encima les gusta y luego no la metes, pues te van a caer palos por todos los lados, y era algo también que queríamos evitar. Así que bueno, estuvimos unos meses en alfa, siempre con dispositivos móviles, empezando en Android y luego ya moviendo también a iOS. Y de ahí pasamos al soft launch, que el soft launch es como un lanzamiento que se hace en el que el producto todavía puede seguir en beta, aunque esto de cara a Apple no funciona así, porque todo lo que sea beta o no sea una versión final tiene que ir por test flight y en la parte de testeo. Pero estamos en ese soft launch en el que seguimos ahora todavía, en el que tú puedes decidir empezar en unas regiones en específico para ir probando que funciona el juego, para ir probando monetización o para lo que tú quieras. Nosotros, por ejemplo, estuvimos un mes en soft launch solo en Alemania y en los países de alrededor, porque lanzamos ese soft launch en la Gamescom, de la que por cierto también hemos ido este año, y tienes un vídeo en mi canal con ese blog de cómo ha sido la experiencia. Y un mes después, ya en septiembre, más o menos a finales, lanzamos ya lo que fue el soft launch global, en el que el juego ahora mismo está disponible en todas las stores, excepto en China porque tienen sus propias reglas, y así es como hemos seguido hasta ahora. Yo durante toda esa época he estado como marketing manager y bueno, comunicación, hasta que llegó enero de 2024, en el que bueno, un mes antes ya habíamos estado hablando Vicen y yo sobre la posibilidad de pasarme a ser productor del juego, game producer, ya que el equipo necesitaba ahí un cable a nivel de organización, y a mí también me apetecía un poco salir de todo lo que había estado haciendo siempre, que era marketing, marketing y marketing. Y desde entonces, estos últimos meses he estado como game producer, que la verdad es que no ha sido un cambio muy brusco para mí, porque una cosa de las que quería contar también, y que creo que es importante si tú quieres trabajar también en esta industria o en cualquier startup,
porque yo creo que es la manera, o por lo menos es mi manera de verlo, es que yo a la hora de comunicar siempre intentaba estar metido en las máximas reuniones posibles, es decir, con el equipo de arte cuando estaban planteando nuevos personajes solo a nivel visual, con el equipo de tech cuando estaban planteando pues nuevos modos de juego o esos personajes qué habilidades iban a tener, ya que así luego a la hora de comunicar tenía más información que si simplemente me llegaba el responsable de turno y me decía, pues mira, este es este personaje que hace esto y ya está. De esta otra manera yo ya había estado en las reuniones y sabía cómo se había llegado a ese concept final, que tenía incluso algunos detalles que mucha gente no ve, hay gente que intenta indagar y a lo mejor dice, oye, esa cosa que tiene ese personaje no pertenece a este otro personaje o este es de una facción pero tiene cosas de esta otra. Y realmente sí, hay muchos guiños en el juego en el que si solo me hubieran dicho, pues este personaje es este y hace esto, pues quizás yo tampoco ni lo sabría. Así que por ese lado creo que es importante que estés un poco también enterado de lo que puedas. Obviamente no que estés en todas las reuniones, porque si no, no vas a poder hacer tu trabajo, pero así de esa manera eres capaz de entender un poco cómo funciona todo y cómo se llegan a ciertas cosas. También yo era un poco la cara visible de la comunidad, entonces en nuestro Discord, que era el lugar en el que la gente podía reportar también los bugs y donde teníamos o donde tenemos esa conversación directa con los jugadores, a la hora de reportar los bugs no es lo mismo que yo haya estado ya con el equipo de tech y entienda de dónde puede venir ese bug, qué es lo que lo puede estar causando, si es una cosa que lo puede arreglar en backend la persona encargada en un momento o si necesita una actualización nueva o lo que sea. Entonces también ayudó bastante a que esos procesos de detectar un bug, pasárselo al encargado y darle una respuesta al jugador fueran mucho más rápidos porque muchas veces yo ya sabía cómo se arreglaba o qué es lo que había que hacer y ahorrábamos muchísimo tiempo. Por otro lado también yo cuando llegué al proyecto, cuando llegué al estudio de videojuegos, les introduje Notion porque no estábamos usando todavía una herramienta como global para gestionar todas las tareas que había que hacer. Entonces yo venía usando esta herramienta que es Notion, de la que también tienes un vídeo en mi canal explicándote cómo funciona y en la que te regalo también una plantilla por si quieres crear contenido o empezar a usar Notion y ya tener una plantilla con la que iniciarte. Así que échale un vistazo por si te puede ayudar. Y como decía, yo ya venía usando esa herramienta y se lo comenté a Vicente y la verdad es que le gustó la idea y yo pues desde ese momento también fui el encargado de implementar Notion en el equipo. Es una herramienta que al final usamos en el día a día, no solo para gestionar las tareas de cada persona del equipo, de cada departamento, luego también tenemos ahí todo lo que es las versiones, el directorio de versiones, de lo que entra en cada versión, en cada actualización, el calendario de contenidos para marketing y luego un directorio de documentos importantes, de lore de las historias del juego o de cualquier archivo que se pueda necesitar a nivel de producción. Entonces yo creo que encajaba bastante bien en ese rol de productor del juego porque bueno, ya venía de conocer cómo eran los procesos, también sabía manejarme con el tema de Notion y de cómo asignarle tareas a cada uno y ver los tiempos en los que se podían hacer todas estas cosas. Y luego aparte yo aportaba también esa parte de comunidad dentro de a la hora de elegir qué actualizaciones queríamos que entraran, pues también conociendo lo que quería la comunidad o cuáles eran las cosas que más les importaban y que más querían en el juego antes, obviamente dentro de nuestro planning, pues si podíamos dar prioridad a una cosa frente a otra, pues ya era un tema que lo veíamos dentro del equipo a nivel interno y que también ayudaba un poco a ser como ese puente entre la comunidad y el producto. Sobre todo yo creo que el cambio más grande que hemos tenido durante este año ha sido empezar a centrarnos un poco más en pulir el producto, ya que, pues bueno, empezamos súper rápido, al final es como tienes que hacerlo, tienes que intentar implementar el máximo de cosas posibles, ver si funcionan y a partir de ahí ya decides si se quedan en el juego o si no, pero eso el problema que tiene es que obviamente íbamos muy rápido, somos un equipo muy pequeño y muchas de las cosas que sacábamos no estaban bien optimizadas. Obviamente en la mayoría de dispositivos iban a funcionar, pero claro, luego a lo mejor en un Android he llegado a ver hasta productos, hasta móviles de 20 euros que se compran por AliExpress, en el que obviamente el juego no funcionaba bien y claro, eso es algo que o arreglas o te van a comer en las reseñas. Así que lo que decidimos fue un poco bajar ese ritmo de actualizaciones casi cada 2 semanas a que tuviéramos mes y medio, que aún así sigue siendo un ritmo muy alto para el equipo pequeño que somos, pero por lo menos priorizábamos un poquito más o teníamos un poquito más de tiempo para testear, porque es que si no íbamos a sacar actualizaciones sabiendo que al día siguiente o a los 2 días teníamos que meter un parche. Que también te digo, si a Fortnite le pasa esto, a nosotros obviamente mucho más, porque la diferencia de ceros que hay entre los presupuestos es increíble. Pero tampoco queríamos ser un estudio en el que todo lo que saquemos esté roto y tener que arreglarlo. Así que bueno, esos han sido un poco los retos. Creo que más o menos ya está un poco encarrilada esa producción. Ya
tenemos más o menos visto lo que queremos meter en los próximos meses. Ahora ya solo queda poder cumplir con las fechas, que para mí es el enemigo número uno de los estudios de videojuegos. Y ahora me vuelvo al equipo de marketing porque, bueno, necesitamos hacer ahora un empujón bastante fuerte en ese departamento, porque además estamos introduciendo muchas características Web3, estamos entrando en ese mundo, que era algo que ya anunciamos desde el principio, pero que nosotros decidimos enfocarnos primero en el producto y luego meter todo lo que es el Web3, que es un poco lo contrario a lo que ha ido haciendo la industria, pero en nuestra manera de verlo era la forma correcta. Y ahora, pues además de tener que meter jugadores al juego, tenemos que unir esas dos comunidades que se están creando de Web2 y Web3 en solo una, que es como nosotros lo vemos, porque sí que es verdad que muchos jugadores Web2, por así decir, no entienden todavía esta nueva tecnología o qué les puede aportar, y es algo que nosotros tenemos que hacerles ver y enseñarles, y a partir de ahí pues atraer cuantos más jugadores al juego posibles para seguir creciendo. Así que bueno, creo que lo he dicho varias veces en este vídeo, pero somos un equipo muy pequeñito. El tener a Álvaro 845 quizás da otra sensación, ¿no? Porque ya tenemos una base de alguien que es muy grande dentro del mundo de los videojuegos y quizás la gente se cree que somos un estudio grande, pero no es así para nada. Y al final pues nos vamos encontrando retos en el camino que hay que ir sorteando, que hay que ir descubriendo y arreglando y pasando sobre ellos. Y al final pues bueno, gracias a haber ido creando esta comunidad, creo que el juego sigue avanzando fuerte, esta vez un poquito más lento, pero es algo que es necesario para que el juego realmente sea bueno, y es algo también que nos ha permitido poder fallar en puntos anteriores, porque cuando hemos sacado actualizaciones que no estaban bien, gracias a tener esa comunidad y esa cercanía que creo que hemos tenido siempre de cara a los desarrolladores con los jugadores, que por otro lado muchas veces nos ha causado problemas, pero creemos que es la manera de hacerlo, eso nos ha permitido que esos fallos que hemos tenido pues no hayan sido demasiado graves y siempre pues estén apoyándonos y haciendo que el juego pues pueda seguir adelante. Así que nada, simplemente quería contar mi experiencia pues creando el videojuego, ¿no? Estando dentro de un estudio de videojuegos, de una startup, de un estudio que está creciendo todavía. ¿Cómo ha sido? Pues a nivel de marketing, qué retos hemos tenido, a nivel de producción, qué retos hemos tenido, y espero que te haya dado algunas ideas o te haya podido ayudar de cualquier manera, pues si tú estás creando tu proyecto o lo que sea, o si quieres entender un poco más cómo funciona pues esta industria. Si os ha gustado el vídeo, os agradecería que me dejarais un comentario y también que me dejarais alguna sugerencia si queréis saber algo más en profundidad, ya que bueno, mi idea a lo mejor es hacer un vídeo más adelante de cómo hemos ido avanzando, ya que me gusta todo este tema de building public, ¿no? De construir un poco y de contar lo que estamos haciendo, porque muchas veces ves a una empresa y parece que es inaccesible o que no puedes saber cómo funciona, y creo que ahora más que nunca es el momento de compartir con vosotros la experiencia y de poder ayudarnos entre todos. Así que lo dicho, te agradecería que te suscribieras al canal si te ha parecido interesante, y si quieres más vídeos del estilo, que es gratis y ayuda un montón, y te leo en los comentarios cualquier sugerencia que puedas tener. Eso es todo y nos vemos en el siguiente.